Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo en revisión 1319-2017, 1319/2017, que es una sentencia que nos va a permitir entender el derecho de propiedad de núcleos ejidales, por ejemplo, de la protección de áreas naturales y su íntima conexión con el derecho al medio ambiente, evidentemente. En fin, una serie de cuestiones sobre las cuales hacía falta una definición de la Suprema Corte, y esta sentencia nos da la oportunidad de conocer el criterio de quienes la integran. Para entender los alcances de esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa, a su programa, a José Ignacio Mechaus. José Ignacio, un gusto recibirte en Ya lo dijo la Corte. Hola Miguel, un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Muy amable, gracias José Ignacio. Y le doy la bienvenida al programa también a Gema Patricia Cortés Matus. Gema, un gusto recibirte en tu programa, Ya lo dijo la Corte. Muchísimas gracias, doctor. Oye, y voy contigo, Gema, voy contigo para pedirte lo siguiente. Fíjate, es un amparo en revisión, es un amparo en revisión. Esto implica que hubo pues un primer pronunciamiento, una primera solución, digamos, al planteamiento de los quejosos en un juzgado de distrito. ¿Cómo llega el caso a conocimiento del Poder Judicial de la Federación? ¿Por qué hay un conjunto de personas que de alguna forma plantean una demanda en contra de una determinación de área natural protegida? Cuéntanos el contexto fáctico, por favor, y luego cómo es que el caso llega finalmente a conocimiento del máximo tribunal de la República. Gema, si fueras tan amable. Claro, mucho gusto. Les voy contando un poco de dónde viene este contexto. Como bien lo ha mencionado, este núcleo ejidal de una población de Sinaloa. En principio, cabe destacar que todo inicia a través de un decreto del año 2000 que fue emitido por el presidente de la República, en el que señalaba el área natural protegida donde habitan los quejosos con carácter de protección sobre la flora y la fauna. Los quejosos no estuvieron, digamos, completamente de acuerdo con esta determinación y señalaron como actos reclamados, en principio, el decreto, el plan de manejo y todos los actos reclamados derivados tanto del decreto como del plan de manejo. Bueno, después de precisar estos actos reclamados que dieron origen al juicio, el comisariado ejidal, que es el representante de esta comunidad, promueve ante un juzgado de distrito estos actos reclamados. ¿Y a quién señala como autoridades responsables? Pues por supuesto al presidente de la República, que era quien había emitido el decreto, a Semarnat, a Zagarpa y al Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Después de que llega al juzgado de distrito, el juez de distrito admite la demanda y al momento de dictar sentencia, las precisiones que hace, en principio, señala como acto reclamado solamente dos de los tres actos reclamados. Señala el decreto y el plan de manejo. Por una parte, sobresee, porque dice no existen los actos reclamados derivados de dos autoridades, y por otra parte, niega el amparo, porque dice básicamente que no se violaron sus derechos de garantías de audiencia, que era lo que los quejosos venían alegando. A mí nunca me notificaron este decreto, por lo tanto violaron mi garantía de audiencia derivada del artículo 14 constitucional y esa fue la determinación. Posteriormente, esta determinación, dada la negativa del juez de distrito de concederle el amparo, pues van ante un tribunal colegiado como esta segunda instancia y ya posteriormente este caso llega a la Corte. Perfecto, muchísimas gracias, Gema. Oye, voy contigo, José Ignacio. A ver, para quienes están viendo el programa, tal vez sirva explicar el acto reclamado, este decreto por el cual se decreta la calidad de área natural protegida de muchas hectáreas, ¿verdad? Creo que suman miles de hectáreas allá en Sinaloa. ¿Qué tipo de acto es? Porque alguien podría decir, oye, ¿cuál es el efecto jurídico de este tipo de declaratorias? ¿Es como una expropiación? ¿Es algo parecido? Pero cuéntanos, José Ignacio, ese decreto,
¿Qué implica? ¿Qué naturaleza tiene, por favor? Sí, claro, Miguel. Bueno, a ver, respecto de nuevo para tu pregunta que mencionabas sobre si era una expropiación o expropiación, de hecho es algo que la Corte tiene que discutir y que creo que vamos a entrar un poco al fondo del asunto. Los decretos, al final, lo que la Corte considera es que al final son normas generales que están imponiéndole derechos y obligaciones sobre un área específica, ¿no? Esto, como sabemos, la facultad de decreto es una facultad que tiene el Ejecutivo Federal, ¿no? Para tomar una determinación, obviamente con observancia de las leyes que existen, para tomar una determinación. En específico, los decretos para dar un área natural protegida, lo que permiten, digamos, es reconocer que esa área tiene un valor específico, por, como decía Gemma, en este caso era por flora y fauna, pero puede ser por un tema de biodiversidad, puede ser por una razón o sea, por diferentes razones de corte ambiental, en la cual lo que básicamente el Ejecutivo es, a ver, esta área es muy importante, tiene una serie de riquezas que debemos de proteger, y por lo tanto vamos a imponerle una serie de reglas y especificaciones de cómo se deben de utilizar los recursos. Entonces, lo que genera aquí es la Corte lo que dice, bueno, esto es una norma general porque lo que establece es, más o menos, le da un cierto estatus como área natural protegida y luego dice, genérense una serie de actos como el programa y demás para ver cómo se debe de administrar y proteger esta área con ciertas actividades específicas. Perfecto. Entonces, en ese sentido, Gemma, sí queda claro que se trata de un acto, este decreto por el cual se declara área natural protegida estas miles de hectáreas allá en Sinaloa, diferente de la expropiación, ciertamente basado en el concepto de norma general. Esta presión que hace José Ignacio es muy importante. Ciertamente, por los efectos, pues se considera por parte de la Corte que el decreto es una norma general, pero si hay una diferencia entre este tipo de decretos y lo que pudiera representar una expropiación. ¿Es correcto esto, Gemma? Sí, sí, sí. De hecho, hay una parte de la sentencia en la que los quejosos, el comisariado de Ejidal, alega eso, señala que están expropiando sus 50,000 tierras que tienen en Sinaloa. Y bueno, ese también es un punto de que se va a tocar más adelante, que la Corte señala que pues, no, propiamente no es una expropiación. Y eso, ¿por qué es trascendente esta diferencia, José Ignacio? ¿Por qué vale la pena diferenciar entre, porque esto, digo, ahorita estamos hablando de un caso concreto, ubicado geográficamente, pero aquí lo interesante del criterio de la Corte es la mecánica de las exigencias que hace hacia la autoridad, porque esto se puede dar más adelante, se puede dar en otras partes del país. ¿Por qué es trascendente esta diferencia que refiere Gemma entre el decreto por el medio del cual se declara como área natural protegida un espacio, una superficie, y lo que vendría siendo propiamente un decreto expropiatorio? ¿Qué relevancia tiene en el contexto de la sentencia de la Corte? Digo, parece una sutileza, pero es una distinción muy importante, porque si lo consideramos como una expropiación, digo, la Constitución establece en el artículo 27, como todos sabemos, que se puede expropiar por utilidad pública y que ello conlleva a y debe llevar una justa indemnización. Pero el mismo artículo 27 también reconoce que además de la expropiación, la propiedad, el Estado puede imponer ciertas, lo que llama modalidades, es decir, puedes limitar la forma en la que se ejerce el derecho de propiedad privada siempre y cuando sean ciertos objetivos establecidos en la Constitución y esa limitación no, digamos, no llega al nivel de una expropiación, es decir, los propietarios, los poseedores siguen viviendo ahí, son dueños de las tierras, siguen siendo parte de ese terreno, no es que el Estado se vuelve el dueño del terreno, no obstante, su actividad, bueno, se verá limitada conforme a lo que el decreto establezca. Entonces, esto a mí me parece que sí es muy importante porque justamente, digamos, yo creo que los quejosos argumentan dos cosas centrales. Primero, está un derecho más sustancial, que es la libre utilización de los recursos que tienen en su, digamos, en su tierra como ejido, y además el derecho procesal de audiencia, que yo me debiste haber consultado para poder tomar esta decisión. Entonces, me parece que ahí lo importante o lo que eventualmente empieza a construir la Corte es, bueno, tú lo que pusiste fue una modalidad, no fue una expropiación. Lo que hay que ver ahí es, bueno, si en esa decisión, aunque no haya una expropiación, debes de respetar una serie de requisitos procesales, ¿no? Entonces ahí es cuando ya nos metemos a discutir en el fondo del asunto qué derecho sí se violó por la falta de notificación en la toma de la decisión. Ahora, nada más entonces para precisar, la declaratoria que haga la autoridad de un área natural como área natural protegida
no afecta la propiedad como tal, no deja, las personas no dejan de ser propietarias. ¿Es correcto esto, José Ignacio? Es correcto. Por lo menos en el decreto que está impugnado aquí, o sea, en ningún momento el Estado se hizo o digamos, reclamó esas tierras, porque en ese caso hubiera, por ejemplo, tenido que indemnizar. Eso constitucionalmente se estableció que hubiera tenido que proveer una indemnización, hubiera tenido que proveer razones de utilidad pública. En este caso, el ejido, la comunidad ejidal, que son quejosos en este caso, siguen siendo propietarios de sus tierras, la siguen pudiendo explotar. No obstante, el decreto sí les va a poner una serie de limitaciones de cómo lo pueden llevar a cabo. Por ejemplo, hay zonas que se van a determinar que no se puede hacer nada porque se tienen que recuperar, ¿no? Habrá zonas que se puede hacer una explotación sustentable. Habrá zonas que por su importancia se pueden hacer cuestiones muy menores. Y el tipo de actividades que se pueden hacer, por ejemplo, pues no se puede hacer una actividad de corte extractiva. Pues minería pues no se podría, ¿no? Porque iría en contra del objeto del decreto. Entonces, estamos en un gris ahí complejo, que es donde me parece que está lo interesante de esta sentencia. Sin duda. Oye, a ver, regreso contigo, Gema, para lo siguiente. Fíjate que hay una parte de la sentencia que, bueno, toda la sentencia es muy importante, creo muy interesante, es una sentencia muy acuciosa, pero hay una parte que me hizo recordar pues lo que aprendimos en la carrera, en la escuela y que luego también se usa mucho para dar clases todavía hoy, que es esta diferencia, Gema, entre acto de molestia y acto privativo. Acto de molestia y acto privativo. En la sentencia hay una síntesis que la Corte retoma pues de precedentes que venían desde octava época, ¿no? Hay ahí pues una famosa tesis que yo creo que todos en algún momento hemos citado en alguna demanda de amparo, ¿verdad? Es muy famosa esa tesis, pero te quiero preguntar, Gema, te quiero pedir, mejor dicho, que nos hagas favor de hacer un comentario sobre esta diferencia entre acto de molestia y acto de privativo propiamente, en términos de lo que la sentencia aborda. Si fueras tan amable, Gemma. Claro. Antes de entrar a esta diferencia, me gustaría señalar un poco de dónde viene, ¿no? Un poco el marco normativo. Sí. En principio, derivan los dos, tanto el acto de molestia como el acto privativo, del artículo, en principio, el artículo 14 constitucional, que señala las formalidades esenciales del procedimiento. Y que ahí la Corte ha hecho un trabajo jurisprudencial que viene no de la 10ª época, sino de épocas anteriores. Hay un precedente bastante interesante que se convirtió en jurisprudencia, que creo que muchos de los abogados o todos los abogados las hemos estudiado, que son las formalidades esenciales del procedimiento. ¿Y en qué consiste estas formalidades esenciales? Pues en principio que notifiques, ¿no? O sea, que tú notifiques a la persona que va a resentir el acto. El derecho a alegar, o sea, a aportar pruebas y a desahogarlas, el derecho a alegar y pues, propiamente el dictado de la sentencia. Entonces, a raíz de estos precedentes que ha dicho la Corte, además de matizar estas formalidades esenciales del procedimiento, ha señalado que dependiendo de los grupos poblacionales, por ejemplo, las comunidades indígenas, además de estas formalidades esenciales, que son para todos, o sea, para todos los juicios, donde involucren indígenas, niños, niñas, mujeres, personas con discapacidad, hay un otro núcleo duro que es específicamente para cada una de estas personas. Por ejemplo, cuando son personas indígenas, tienen el derecho a tener un traductor. Por ejemplo, la asistencia consular, o por ejemplo, cuando se trata de niños, niñas y adolescentes que tienen que estar representados por sus padres. En ninguno de estos derechos, digamos que se vulnera la garantía de audiencia. En todos estos se tiene que llevar a cabo, pero con características similares. Ahora bien, el artículo 16 constitucional regula los actos de molestia. Pero, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? En principio, el acto privativo, es decir, la garantía de audiencia se da antes de que te ejecuten. Tú tienes que ser escuchado y tú tienes derecho a acudir a un tribunal. Cuando es un acto de molestia, la garantía de audiencia sí se da, pero se da después del acto de molestia. Por ejemplo, en el caso de un cateo, porque hay dos requisitos fundamentales: que exista urgencia en la medida y la apariencia del buen derecho.
Ahora, para llegar a cuál es la finalidad de uno y otro, pues hay una precisión que es bastante importante y dice, es que tú tienes que ver la finalidad del acto. ¿Qué busca el acto? El acto busca privarte definitivamente, como en el caso concreto, que buscaba privar de cierta manera a la población ejidal de Sonora para, como ya lo ha mencionado José, determinar cierta limitación a su derecho de uso y disfrute, o simplemente era un acto de molestia que era provisional. Entonces, aquí la Corte dijo, no, no es un acto de molestia porque no es provisional, el decreto es definitivo. Correcto. Entonces, en ese sentido, podríamos decir, hay un elemento, José Ignacio, en los actos de molestia, en términos de lo que acaba de narrar Gema, como de provisionalidad, de que no te, pues ahora sí que no te privan de manera total, definitiva del derecho, sino que hay ciertamente una afectación, ¿no? Por eso se llama de molestia, pero no con un horizonte temporal ya indefinido para siempre, digamos, y ahí es donde viene este juego entre el 14 párrafo segundo, las formalidades esenciales del procedimiento, y el 16 párrafo primero, ¿no? ¿Podremos hacer esta reflexión, José Ignacio? Sí, creo que la distinción que hace la Corte entre un acto privativo de molestia es con base en los efectos o la intención del acto, ¿no? Por un lado, el privativo es aquel que busca limitar ese derecho de manera definitiva, ¿no? Por otro lado, el acto de molestia es, oye, interfiero en un derecho de manera limitativa porque tengo algún objetivo que busco. Como decía muy bien Gemma, por ejemplo, es una orden de cateo. Si bien tiene que ser dictada por un juez competente, fundada, motivada y por escrita, no es que entran y te quitan tu casa. Entran, ven, revisan lo que tengan que revisar y después se tienen que retirar. Entonces, si hay una molestia, o sea, el 16 aplica porque dice nadie debe ser molestado en sus propiedades y demás, pero no es constante. En este caso en particular, la Corte, digamos, determina que esto sí es un acto privativo, porque el derecho que se está limitando, y esto creo que es un punto sutil, pero me parece, o sea, muy bueno, que es, si bien el decreto limita la utilización de los recursos, uno diría, bueno, pues es molestia, no les está quitando nada. Pero el derecho que se está limitando, que se está en este caso, que se está viendo menoscabado, es el libre uso de los recursos de las comunidades ejidales. Entonces, lo que dice la Corte es, a ver, mientras el decreto esté con efectos, no hay un libre uso. Pueden utilizarlos, sí, con base en el programa, con base en la regla establecida. Entonces, ese derecho del libre uso ya se ve limitado, ya se ve privado. O sea, no, aunque los puedan seguir utilizando, no lo pueden hacer de manera libre, como lo entiende la Corte. Entonces, por eso determina que eso es un acto privativo y por tanto también dice, bueno, debe de haber una audiencia antes de que el acto se lleve a cabo. Y ahí es donde cobra mucho sentido, Gema, la distinción que hacíamos al principio de los efectos del decreto, ¿verdad? Porque si hubiera sido una expropiación, pues obviamente ahí, incluso, pues ahí la propiedad, no el uso que ahorita destacaba José Ignacio, no el uso, el aprovechamiento, etcétera, sino la propiedad misma. Pero aquí, sí, ya con esta explicación que ustedes dos están presentando, sí se alcanza a advertir, independientemente que tanto en el decreto de expropiación como en este de la declaratoria, podamos considerar la existencia de un acto privativo, pero sí hay una diferencia, sí se mantiene, ¿verdad? Coméntanos, Gema, al respecto. Sí, claro, se mantiene propiamente esta diferencia de cuál es el procedimiento que se puede llevar en el caso de una expropiación, que ya lo ha mencionado José, cómo se lleva a cabo, y propiamente este decreto, que es nuestro acto reclamado en este juicio de amparo que se resolvió. Y entonces, propiamente este decreto, pues, tiene la finalidad nada más de limitar el uso del disfrute de tanto la flora como la fauna de los recursos. Y además, es importante destacar que hay una parte de la sentencia que dice que las comunidades se dedican a la tala, por ejemplo, ¿no? Sí. Y entonces ahí, claro que hay un acto privativo, porque la gente, la comunidad que vive en Sinaloa y que se dedica tanto, por ejemplo, parte de, no sé, sus ingresos económicos pueden ser la tala de los árboles para el sustento de su familia. Por supuesto que
el hecho de que se haya emitido un decreto que digas, tú siempre lo podías hacer y hoy ya no lo vas a poder hacer, claro que es un acto privativo para la comunidad de Sinaloa. Y así lo menciona la sentencia, efectivamente. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis y conversación sobre el amparo en revisión 1319/2017 con nuestros invitados y los efectos, ya lo ven ustedes, ya lo han escuchado, los efectos de esta declaratoria de una importante superficie, de un número importante de hectáreas allá en el estado de Sinaloa, para efectos de el disfrute de todo lo que comporta el derecho de propiedad en un área sujeta a la propiedad de un ejido, de una comunidad ejidal. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación con nuestros invitados sobre el amparo en revisión 1319/2017. Y regreso contigo, José Ignacio, para esto que planteaba Gema antes de la pausa, que me parece extraordinariamente importante. Hay una comunidad ejidal que, digamos, en términos generales, dice, es que yo hacía las cosas de esta manera, viene el decreto de declaratoria de área natural protegida y ahora hay ciertas cosas de esas que hacías en el pasado, pues que de esa manera ya no las puedes hacer o sencillamente no las puedes hacer. A mí esto siempre me ha generado perplejidad por cuanto a que si queremos proteger el derecho al medio ambiente, pues tenemos que asumir este tipo de cambios, ¿no? Porque alguien podría decir, oye, y en la fábrica tal que antes contaminaba y que antes tiraba los residuos al río y que antes no le ponía filtro a las exhalaciones de gases tóxicos, etcétera, quiere seguir trabajando de la misma manera, bueno, pues entonces, ¿cómo le hacemos? O sea, tiene que haber cambios, tiene que haber, digamos, algunas modificaciones. Ahora, esto, ¿cómo choca con el concepto que viene desde el derecho romano de propiedad? ¿Cómo choca incluso, a mí siempre me ha generado esta duda, con el principio de no retroactividad, que sé que no es objeto de análisis en la sentencia, pero de pronto uno dice, oye, pues que yo tenía ciertas reglas y ahorita vienes y me las cambias y me las quieres aplicar para que yo ya no pueda, pero había un derecho adquirido ahí, no había un derecho adquirido, en fin. Creo que hay un conjunto de cuestiones que la sentencia plantea y que vale la pena también considerar en ese sentido. José Ignacio, un comentario, por favor. Sí, a ver, me parece que esta sentencia es una pregunta difícil. No, o sea, no hay manera de cómo darle la vuelta porque no estás determinando si una ilegalidad o legalidad. Aquí vas a tener que balancear derechos, ¿no? El derecho al medio ambiente sano, difuso por naturaleza, que además es complejo porque las afectaciones son graduales. Conforme pasa el tiempo, se irán viendo y se irán haciendo más palpables. Pues queremos que el Estado lo proteja, no tiene una obligación de protegerlo. El mismo 27 constitucional se lo permite y le puede hacer modalidades a la propiedad. Pero por otro lado, el 27 constitucional también le establece la obligación de permitir la protección y el desarrollo de ejidos. Entonces, a la hora de protección del derecho ambiente sano, pues se pueden afectar derechos, digamos, más palpables, que también se ejercen de manera comunitaria, sus efectos se ven de manera más inmediata, por decirlo de cierta manera. Entonces, esta es una tarea que además, y lo digo, mientras más pasa el tiempo, más y más preguntas se le van a ir presentando a las Cortes y obviamente a la Suprema Corte de México. Entonces, me parece que, como dices tú bien, yo creo que no hay que generar como falsos debates de uno o el otro, pero tampoco es cierto que el trabajo de armonizar sea sencillo. Y este es creo, un gran reto que viene, porque creo que lo que dices tú es muy importante. Oye, la retroactividad, pues hay una serie de derechos adquiridos, reconocidos de cómo se viene haciendo, protección de ciertas actividades tradicionales, frente a hoy un nuevo reto, sobre todo con el cambio climático que seguirá haciéndose más presente. Entonces me parece que aquí lo que la Corte se ve obligada a hacer es pues, empezar a balancear derechos, ¿no? Unos frente al otros, y ese trabajo de armonización, insisto, no es que uno esté peleado con el otro, pero digamos hay tensiones irremediables, que ahí está el gran trabajo del juzgador y a mí me parece uno de los grandes retos que vienen, no te digo en los siguientes 20 años, en los siguientes 5. Entonces, ahí me parece que esta sentencia vislumbra un reto muy importante que se viene para cualquier tribunal en el mundo. Y por eso es importante conocerla, por eso es importante difundirla, porque con base en la argumentación que aquí ofrece la Corte, pues se pueden formular planteamientos de gran trascendencia en este tema que coincido, es para allá, es para allá. Es más, diría, es urgente, no podemos dejar de lado el tema del cambio climático, del deterioro medioambiental que también está afectando a México
de manera muy característica, de manera muy fuerte incluso. Ahora, déjame regresar contigo, Gema, para lo siguiente. Cuando hacías alusión al concepto de formalidades esenciales del procedimiento del párrafo segundo del artículo 14, decías, bueno, es que aquí la Corte ha aportado en la jurisprudencia mucho y ha hecho consideraciones sobre contenido de núcleo duro para cierto grupo de personas como integrantes de pueblos y comunidades indígenas, para niños, para personas con discapacidad, etcétera. Pero se trata al final del día de un concepto jurídico indeterminado. Es decir, el 14 párrafo segundo, si lo leemos, dice, se tienen que respetar las formalidades esenciales del procedimiento. ¿Cuáles son? ¿En qué consiste? Etcétera. Pues eso ya queda la jurisprudencia. Y aquí lo que te quiero plantear es algo parecido, pero respecto a las modalidades del derecho de propiedad, porque efectivamente, como ya se señaló, el artículo 27 dice, bueno, el Estado puede imponer modalidades a la propiedad, pero siempre a mí me ha causado cierta duda, ¿qué implica eso, no? Modalidades a la propiedad, ¿hasta dónde llega, hasta dónde alcanza? ¿No te parece, Gema, pregunto, que también es un concepto jurídico indeterminado, que también hace falta una tarea hermenéutica de dotar de contenido, de aportación desde la jurisprudencia para saber ese concepto del 27 constitucional, en qué consiste? Coméntanos, Gema, por favor. Claro, pues creo que a raíz, o sea, de todo el marco normativo que ha existido en México a través de las reformas constitucionales y a través de la incorporación de los tratados internacionales, ahora, como bien lo señala José, ahora ya creo que casi todos los casos son difíciles, porque tenemos que, o los jueces tienen que hacer una labor de interpretación y de coherencia de las normas jurídicas bastante grande, por ponerle un nombre. Entonces, ahora, con el tema de la propiedad y el medio ambiente, creo que aquí la Corte, y pienso yo que es una parte importantísima de la sentencia, que es un poco tu pregunta, que dice, a ver, entre el derecho de propiedad privada que tiene una persona establecida en el artículo 14 constitucional y el derecho al medio ambiente, ¿qué podemos hacer? Porque pues algunos se tiene que haber, digamos, ponderando, como ha hecho en otros precedentes, cuál va a ser la media, por ponerle por decirlo de manera casual, ¿no? ¿Cuál podría ser la media de entre estos dos derechos? Y la Corte en este proyecto aborda un punto que es la participación de las comunidades. Y dice, si tú vas a afectar su uso o su limitación a sus derechos, pues tienes que escucharlo. ¿Y de dónde viene un poco esta escucha? Bueno, desde nuestro marco normativo en la legislación de equilibrio ecológico. Pero además, en el contexto internacional, el acuerdo de Escazú, que no tiene mucho, entró en vigor en nuestro país el 22 de abril, que es el Día Internacional de la Tierra. Este acuerdo señala la participación que deben de tener todas las comunidades para que haya una protección integral al medio ambiente. Es decir, la Secretaría, la Semarnat, por ejemplo, que es la Secretaría del Estado encargada de la protección del medio ambiente, no tiene un monopolio para establecer la protección del medio ambiente. Nos corresponde a todos, a los ciudadanos que viven ahí, proteger el medio ambiente y el ecosistema en el que viven. A los jueces también es un reto constitucional porque ahora es para allá. Estos casos, 5 años, 1 año, tal vez en este momento estén llegando casos que involucren este derecho al medio ambiente que también la Corte ha señalado en un criterio muy específico que tiene otras modalidades. Hay un precedente importante que habla un poco sobre los manglares y la protección y señala que el derecho al medio ambiente en este ámbito de protección, que en este caso puede ser el interés jurídico, que es como la puerta de acceso a las comunidades, a las personas individuales y colectivos, tiene que verse no solo como un interés legítimo como lo conocemos a raíz de la reforma, sino a través de los principios propios del medio ambiente, el principio pro natura, el principio de precaución,
Entonces, estos son los nuevos retos que enfrenta la justicia constitucional en México, pero no solo en México, sino a nivel internacional y en el derecho comparado también. Sí, y además, como muy bien apunta Gemma, son los retos de hoy, de este minuto, y probablemente lo sean hacia adelante también, porque estoy seguro que este tipo de casos no dejarán de llegar a conocimiento del Poder Judicial de la Federación y específicamente de la Suprema Corte. Ahora, esto nos plantea, José Ignacio, siguiendo el razonamiento que muy bien nos comparte Gemma, esta lógica de escuchar, esta lógica de abrir la tarea de la administración pública a la participación ciudadana, pues nos lleva de la mano, evidentemente, como es lógico, a la garantía de audiencia. Cuéntanos, ¿qué papel juega la garantía de audiencia en el marco de esta sentencia que dicta la Suprema Corte, por favor? Sí, como venimos discutiendo, yo creo que los argumentos de los quejosos se resumen, insisto, ¿no? A la violación de un derecho más sustantivo, que es el libre utilización de sus propios recursos, y un derecho más de carácter procesal, que es la garantía de audiencia. Lo que dice la Corte, siguiendo su propia jurisprudencia, es que la garantía de audiencia es algo que le aplica a los actos de cualquier autoridad, incluso legislativa, y es importante, evidentemente, porque es parte de los requerimientos procesales mínimos para el actuar del Estado, ¿no? O sea, un Estado de Derecho requiere que haya una serie de garantías a la hora que las autoridades actúan. En eso viene la garantía de audiencia. Sobre todo, al ser privativos, pues bueno, deben ser audiencias previas. Tienes que escuchar antes de actuar para que tomen las medidas necesarias y luego no tener que reparar. Entonces, luego de incluso la Corte lo que dice es, dentro de su jurisprudencia del derecho de propiedad, que la Corte sí reconoce. A ver, es cierto que el Estado tiene facultades y prerrogativas para limitar la propiedad. De hecho, en México el derecho de propiedad reconoce la nación como originaria propietaria de las tierras, aguas y demás, que puede ir dando a propiedad privada, pero esa propiedad privada sí está sujeto a razones de interés público. Pero, y la Corte dice claramente, el artículo 14 y la garantía de audiencia se tienen que garantizar antes de que se tome esa decisión. Entonces, esa garantía de audiencia me parece que es un mínimo indispensable que tiene que existir. En este caso, lo que pasó fue que Semarnat dijo, yo no notifiqué porque no sabía cuál era su domicilio, y lo que dice la ley es, oye, si tú no sabes cuáles son, entonces nada más tienes que volver a publicar el decreto por una segunda vez y se darán por notificados. Lo que dice la Corte es, tuviste que haber hecho más para notificarlo. Y creo que aquí lo une de una manera un poco más tenue, pero importante, porque luego se habla importante para otros presidentes de la Corte, que es que esa garantía de audiencia no nada más está protegiendo un valor de seguridad jurídica que tiene que existir en un Estado de Derecho, sino otro derecho humano que es el derecho de participación. No es tan expreso ese derecho de participación en la Constitución y en las leyes, pero a nivel internacional, como bien lo decía Gemma, que viene desde el principio 10 de la Declaración de Río, es un derecho muy importante. Entonces, esa sutileza que parece la falta de notificación está protegiendo valores importantes como la seguridad jurídica, por un lado, que tú puedas participar en un procedimiento donde puedes ver afectado, pero además el valor de participación que le da, yo creo, un entendimiento bastante democrático a la idea de la protección del medio ambiente. Oye, y a ver, pero y en ese sentido, Gemma, yo creo que en esto que dice José Ignacio bueno, es que la Corte le dice a la autoridad señalada como responsable, pudiste haber hecho más a efecto de notificar a estas personas, porque la autoridad dice, bueno, pues es que son un núcleo ejidal, yo no sé dónde viva cada quien, ¿verdad? Hay ahí un grupo de personas, etcétera, pues es muy difícil, entonces nos vamos por la publicación, ¿no? Publicamos el decreto una primera vez, la publicamos una segunda vez y pues ya con eso se deben ellos de sentir notificados. Pero déjame ponerlo coloquialmente, Gemma. Siento que la Corte le pega un jaloncito de orejas, le pega una llamada de atención. Oiga, autoridad, esté usted más atenta. Incluso por ahí cita el Registro Agrario Nacional, ¿verdad? Hay una mención por ahí. Cuéntanos esta parte de la sentencia, Gemma, por favor. Sí, como bien lo mencionas, Miguel, es una jaladita de oreja, y no solamente para la autoridad, la Semarnat, sino para todas las autoridades. A ver, cuando ustedes, autoridades, emitan decretos, tienen que notificar a las partes, a los quejosos, y no pueden excusarse en decir, bueno, pues entonces lo vuelvo a publicar en el Diario Oficial de la Federación, porque existen mecanismos con los cuales puedes llegar al domicilio. Por ejemplo, aquí menciona al Registro Agrario Nacional,
Tú pudiste haber solicitado a esa autoridad que te mencionara cuál era el domicilio de este ejido en particular. O cuando tú hiciste estas informaciones y tú recabaste este plan de desarrollo ecológico y de protección al medio ambiente, pues ahí también tuviste que ir a las comunidades y entonces ahí pudiste también tomar el dato del domicilio. Entonces ahí le dice, o sea, sí se puede notificar por segunda vez y se puede tener por notificada, pero esa es la excepción siempre y cuando tú cumplas la regla. ¿Y cuál es la regla? Agota todas las instancias y si no es posible notificarlo, pues entonces se puede hacer la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y creo que también esto es importante para las comunidades indígenas, por ejemplo, ¿no? Que son comunidades pues un poco más alejadas, se conoce que son un poco más alejadas de ciertos lugares, por ejemplo aquí 50,000 tierras, creo que sí es indispensable tomar un tratamiento especial para ciertos grupos y como este caso que es el debido proceso, bueno, ahí es para todos. Oye, y en este sentido, Gema, podríamos decir que en esta parte de la sentencia la Corte envía un mensaje muy claro a la autoridad en el sentido de decir, tómate en serio la necesidad de escuchar a los afectados, no que sea una cuestión ahí formal, etcétera, porque además, sinceramente, bueno, publicar cosas en el Diario Oficial, digo, yo sé que funciona a través de presunciones, ¿verdad? Bueno, se presume que lo conocen, pero en la realidad, yo no sé cuántas personas que forman parte de ejidos, ¿no? Cuántos ejidatarios, ejidatarias en el país, pues leen el Diario Oficial, ¿no? Alguien dice, oiga, pues si no lo leen, lo deberían de leer. Bueno, sí, pero seamos realistas, o sea, tampoco, vaya, no se trata de hacer un acto jurídico que esté basado en la fantasía de que los ejidatarios y ejidatarias del país leen el Diario Oficial, o incluso sus representantes jurídicos. Me parece que esto ya está más allá de la realidad. Pero entonces el mensaje, Gema, es tomemos en serio la garantía de audiencia, ¿no? En esta parte, o sea, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance realmente para garantizar que se les va a avisar y que se les va a escuchar. ¿Compartes esta lectura de la sentencia, Gema? Sí, completamente la comparto. Esta precisión que se le dice a la autoridad, tú tienes que notificar por todos los mecanismos, medios posibles. Y como dices tú, es un poco la realidad del país. La realidad del país que no todos los países, no todas las comunidades, por ejemplo, tienen acceso a Internet para acceder al Diario Oficial de la Federación. Hay comunidades que ni siquiera tienen acceso al agua. Entonces, es partir un poco de la realidad y creo que la Corte lo hizo muy bien. Dijo, a ver, hay comunidades, no lo expresa como tal propiamente en la sentencia, pero es un poco la finalidad que hay detrás de escuchar a toda la población en general, especialmente los que se pueden encontrar en una especial situación de vulnerabilidad. Oye, esto que dices del Internet es muy cierto porque, digo, ustedes que están muy jóvenes, los dos pues en una edad temprana de la vida, afortunadamente, y los felicito por ello, pero antes el Diario Oficial de la Federación se publicaba en papel y de unos años a esta parte ya no se publica. Yo me acuerdo ser estudiante de Derecho y todavía ir ahí a la calle de Bucareli, ¿no? Ahí por las calles del centro donde los puestos de periódicos pues te vendían el Diario Oficial o afuera de tribunales, ¿no? Aquí en lo que ahora es la ciudad judicial del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de México, pues ahí lo conseguíamos, pero ya ahorita ya no existe en papel, vaya, ni siquiera, aunque uno quisiera, pues, ¿no? Suponiendo que hagas el esfuerzo y todo, no, ya no existe. ¿Querías aportar algo en el mismo punto, José Ignacio? Sí, me pareció muy interesante lo que dijo Gema, porque, a ver, digo, me parece que incluso hay abogados que no chequen el Diario Oficial de la Federación, Sí, o sea, hay gente con internet que no lo hace, ¿no? sí. Pero esto es importante por algo, porque sí me parece que la Corte ha sido muy consistente en decir la garantía de audiencia, desde una perspectiva del derecho de participación, no es un mero requisito, checklist que uno pasa, bueno, pues audiencia, me los escuchas, no. La Corte sí ha adoptado una idea bastante sustancial de ese derecho que es deliberemos. O sea, tienes que deliberar, tienes que escuchar, y no nada más se trata de escuchar con oídos cerrados, sino generalmente justificar que estás tomando en consideración lo que te está diciendo la persona afectada. Entonces, creo que esta idea es importante porque si nos, o sea, digamos, la Corte no quiere permitir que las formas
¿no? Aplane la deliberación. Que digas, bueno, pues sí, audiencia aquí y allá, medio te notifiqué, pero no. Entonces, creo que eso es bien importante, y Gemma lo puso muy bien, ¿no? Como no nada más se trata de garantía, así como de, bueno, pues medio te dije, medio publiqué y pues ya nos fuimos. No, no, a ver, estas decisiones importan mucho, y si queremos superar, insisto, una cultura muy de autoridad, de pues ya toma la decisión yo, el derecho de participación se vuelve fundamental. Ojalá te escuchen, José Ignacio, porque acabas de decir una gran verdad y en un país como México, esto que acabas de señalar es indispensable, porque durante buena parte de la historia de nuestro país, precisamente lo que ha sucedido es eso. Lo voy a decir con todas sus letras, y lo digo a título personal, pero ha habido una gran simulación de que cumplimos con la Constitución, de que llevamos a cabo lo que la Constitución exige, pero de manera muy simulada, muy formalista, así como para lo que dices, ¿no? Checklist, así como, bueno, déjame ponerle palomita. Oye, pero de verdad te esforzaste, de verdad te comunicaste, de verdad los notificaste. Bueno, pero ahí medio cumplí con lo que la ley exige. Entonces, esto que acabas de decir es muy, muy relevante. Bueno, déjenme hacer una pausa, vamos a regresar enseguida para continuar en esta conversación con nuestros invitados sobre el amparo en revisión 1319 diagonal 2017. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para esta tercera parte de la conversación con nuestros invitados sobre el amparo en revisión 1319 diagonal 2017. Y quiero regresar contigo, Gemma, para que nos cuentes un poco, ya nos decías favor de contar al principio del programa cómo había surgido el caso. Cuéntanos un poquito la decisión de la Corte, entonces. ¿Qué es lo que la Corte resuelve para pronunciarse en esta importante sentencia, Gemma, por favor? Al final, la Corte resuelve la inconstitucionalidad de ese decreto, pero no solamente del decreto, sino también de toda la ejecución, por ejemplo, el plan de manejo y todo lo que deriva, todos los procedimientos que deriven del decreto. Todo porque, como lo hemos mencionado a lo largo del programa, no se llevó a cabo la garantía de audiencia y tampoco se escuchó, como que este es este punto importante que añade la sentencia, a las comunidades, en este caso al ejido que vivía ahí en esa región. Ahora, la sentencia es muy específica, Gemma, en señalar que el amparo es para el efecto de proteger a ese ejido, ¿verdad? A ese ejido, porque además entiendo que lo que es propiedad del ejido es una parte dentro del conjunto de hectáreas que afecta el decreto de declaratoria, ¿verdad? No hay un empate entre la extensión de las tierras propiedad del ejido y lo que el decreto está afectando. Entonces la Corte dice, te estoy protegiendo a ti, ejido, ¿verdad? Es específico el pronunciamiento, ¿verdad, Gemma? Sí, le dice, solamente a ti, ejido, te voy a conceder el amparo. Entonces tú solamente vas a estar protegido de que no te va a aplicar este decreto propiamente. Porque había habido ahí también, y para efectos del alcance del pronunciamiento de la Corte, José Ignacio, por ahí aparece en la sentencia una mención en relación a esto que decía Gemma de no solamente contra el decreto, sino lo que pudiera derivar del decreto. Ahí hay una mención de que de pronto se aparecieron personas de la Procuraduría General de la República y les preguntaron a los ejidatarios qué estaban haciendo y que a lo mejor podría haber ahí la comisión de algún delito medioambiental, en fin. Entonces, también esa parte de los efectos es relevante en ese sentido, ¿no? Para que no se metan ellos en problemas pues que alcancen incluso el derecho penal, bueno, que serían los más graves, ¿no? Cuéntanos esa parte, José. Y de hecho, la sentencia tiene una parte interesante donde, o sea, la titula literalmente como incongruencias. O sea, hay una serie como que la Corte ve una serie de incongruencias en la sentencia de amparo del juzgado de distrito. Entre esas mencionas muy bien que se observó que antes, cuando el decreto se iba a emitir, hubo personas de la Procuraduría General de la República diciéndoles a las comunidades, oigan, no pueden talar en esta zona porque la vamos a hacer una área natural protegida. Hubo después gente de la Semarnat y de la CONAM haciendo las medidas y los estudios correspondientes. Eso la Corte lo usa para decir, a ver, entonces sí sabías dónde está en la comunidad.
hubo funcionarios públicos que fueron, hablaron con la comunidad y estuvieron presentes ahí. Entonces, no creo que no podemos decir que no sabías, así como que no tenías nada de información sobre que había un ejido ahí que tiene una autoridad reconocida y que con quien pudiste haber dialogado. Entonces, esa parte creo que se vuelve como muy, muy importante. Entonces, para los efectos, es importante porque, o sea, lo que dice la Corte es, si bien declara inconstitucional este decreto en particular, dice, eso no exime que la autoridad podría subsanar estos problemas que hubo y volverlo a declarar una área natural protegida, porque la medida no es el problema. Aquí sí fue el procedimiento de cómo se adoptó la medida. Oye, a ver, y en ese sentido, Gema, ¿podría la autoridad, por tanto, por ejemplo, si el gran asunto, como lo acaba de decir José Ignacio, es un tema, pues casi de procedimiento, casi de, a ver, no te tomaste en serio la idea de garantizar la audiencia para el núcleo ejidal, de escucharlos, de citarlos, de emplazarlos para que pudieran efectivamente manifestar lo que a su derecho convenga. Pues en esa lógica, Gema, la autoridad podría purgar, podría subsanar estos vicios y llegar a la misma conclusión, ¿cierto? Sí, la Corte también se ha pronunciado sobre este punto y ha dicho que no limita a la autoridad a que pueda volver a emitir, por ejemplo, un nuevo decreto en el que proteja esa área natural protegida, pero ahora escuchando a las personas, pero ahora, podremos decirlo, ahora haz las cosas bien. Bueno, y eso ya quedaría pues a criterio de la autoridad, ¿verdad? Pero la Corte ciertamente, yo creo que incluso de manera expresa, ¿verdad, Gema? De manera expresa lo señala así, de casi le está pues dando una pista, claro, eso ya corresponde a la autoridad administrativa, pero casi le está diciendo, oye, pues es por aquí, ¿verdad? Sí, y queda abierto tanto a esa autoridad como a otras autoridades de tú puedes, o sea, tienes la facultad de emitir este decreto, tienes la facultad de proteger al medio ambiente, hazlo, solamente que cumple con las formalidades esenciales del procedimiento, escucha a las personas y después puedes realizar todas las ejecuciones derivadas de tu proyecto ambiental. Correcto, ahí está. Ahora, en otros programas en donde nos has hecho favor de acompañarnos, José Ignacio, hemos platicado tú y yo del tema de que a lo mejor este tipo de determinaciones de la Corte pudiera alguien pensar, yo sé que probablemente los que estamos aquí no, pero alguien podría decir, oye, se están metiendo en políticas públicas, esto, pues, ¿ustedes quiénes son o de dónde sacan esto que pueden decir que sí, que no? Pues esto corresponde a la administración pública. ¿Pueden los jueces intervenir en políticas públicas? ¿Con qué alcance? ¿Qué es lo que está haciendo aquí la Corte? ¿O está haciendo una lectura desde la Constitución de cómo la autoridad debe de proceder? ¿Qué opinas al respecto, José? Sí, digo, creo que la pregunta de si deben las Cortes intervenir en políticas públicas, la respuesta es no. La misma Corte ha dicho, nosotros no somos... Las autoridades se supone que tienen los conocimientos, las herramientas necesarias para generar política pública. Eso no exime que la política pública no está sujeta a la revisión judicial. El trabajo es una labor compleja, sí, pero me parece que clara. Entonces, lo que tiene que hacer la Corte, que en este caso lo que está haciendo es decir, a ver, sí tú puedes llevar a cabo tus facultades y competencias como te lo permite la Constitución y las leyes, pero yo soy en ese caso, digamos, el árbitro que va a revisar, primero que no te pases de los márgenes que te marca la ley, pero más importante, cuando, por ejemplo, hablamos de derechos económicos, sociales y culturales, ahí sí ya dependerá, hay distintas maneras de cómo lo podemos entender, de cuál es el rol del Poder Judicial en ese sentido, pero sí puede hablar desde tomar una perspectiva de, bueno, si la política era razonable, si estaba cubriendo el núcleo esencial, hay distintas maneras de cómo se puede interpretar, pero en la labor del juzgador, o por lo menos mi manera de entenderlo es, yo soy un árbitro que tengo que lo primero que tengo que hacer es asegurarme que los principios jurídicos, en este caso garantía de audiencia, seguridad jurídica, derecho de participación, se respeten. ¿Qué diga el programa específico de cómo usan los recursos? Bueno, la Corte creo que ahí sí ya no se podría meter. Entonces ahí me parece que la Corte es diferente en ese sentido. Oye, tú mientras respetes las reglas, tú puedes hacer lo que la Constitución te permite. Y esto también es importante porque creo que aquí el hecho de que la autoridad le esté diciendo, oye, lo puedes hacer siempre y cuando lo hagas bien, pues es importante porque también el no hacerlo puede ser una omisión y es nuestra obligación es para proteger el derecho al medio ambiente sano. Entonces,
tampoco se trata de decir, pues ya no hago nada. No, no. O sea, sí lo tienes que hacer y lo tienes que hacer de la manera correcta conforme lo establece la Constitución, ¿no? Ahora, y en este sentido, pues hay un tema, Gema, que creo que empata mucho con lo que acaba de decir José Ignacio. La protección al medio ambiente puede ser, desde luego, entendida, y creo que la sentencia, tú misma lo decías hace unos minutos, puede ser entendida como un derecho humano, el derecho humano al medio ambiente, con estos principios específicos de interpretación, como el pro natura, el principio de precaución, el principio de prevención, etcétera, etcétera. Pero luego hay un sector del mismo derecho al medio ambiente que es política pública. ¿Qué hacemos para proteger? La Declaratoria de Área Natural Protegida es una herramienta del Estado. Hay otras, hay una pluralidad de cuestiones, desde lineamientos de manejo de recursos, evitar fuentes de contaminación vehicular, por ejemplo, ¿no? Estas revisiones periódicas a las que obligan a los dueños de vehículos, automotores, etcétera. Pero yo creo que podríamos en estos dos linderos del derecho al medio ambiente como derecho humano y las políticas públicas medioambientales del Estado mexicano, sí mandar un mensaje claro, Gema, y ahí viene la pregunta, de que el medio ambiente es un bien jurídico valioso, es un bien jurídico que hay que tomarse en serio y que no se vale andar ahí con medias tintas, y la Corte asume un compromiso medioambiental también. ¿Compartes esto? Sí, sí lo comparto. Creo que la jurisprudencia de la Corte en esta década de los derechos humanos ha sido enfática, en general en la protección de los derechos, pero especialmente en la justiciabilidad de los DESCA y en este caso en materia ambiental, porque señala una protección dual y una protección integral al medio ambiente en el que todos tenemos que participar activamente para la protección, y sobre todo los jueces, que son a quienes directamente les van a llegar los asuntos a través de por ejemplo, el interés legítimo, cuando las comunidades promuevan estos juicios de amparo contra un acuerdo, un decreto de una autoridad. Oye, y en este sentido, José Ignacio, esto que dice Gema es muy interesante porque, por ejemplo, aquí mismo en el programa lo hemos visto, herramientas como interés legítimo, temas también que tienen que ver con los efectos de las sentencias, porque en este caso el efecto es muy específico, ustedes mismos lo acaban de explicar, lo acaban de dar, pero en algunos otros casos la Corte ha tenido que ampliar los efectos, ha tenido que voltear un poquito de esa visión tradicional del juicio de amparo, ¿no? Incluso pues hasta de la fórmula Otero, ¿no? De los efectos relativos, a una visión más conectada con los DESCA, más conectada con proteger comunidades y no a sujetos individuales. Y en esto también me parece que está el futuro, desde luego, pero tal vez es hasta el presente del juicio de amparo. Un comentario sobre eso, José Ignacio, por favor. Sí, a ver, digo, creo que la reforma de derechos humanos de 2011 no se entiende sin la reforma de la ley de amparo de 2013. Es más, en esta sentencia fue tan relevante que fue lo que le permitió que se extendiera este plazo de los 7 años que tenían para impugnar el decreto, porque la ley de amparo lo dice, oye, se van a entender esos 7 años a partir de esta nueva ley. Digamos, en México tuvo que hacer una reingeniería procesal para realmente tener algún vehículo para proteger los derechos establecidos en la Constitución. No era suficiente lo que teníamos anteriormente. Como dices muy bien, el interés legítimo es, creo que por excelencia, uno de los grandes cambios. Yo creo que hoy hay una nueva discusión sobre el tema de los efectos de las sentencias, qué tan amplios pueden ser o qué tan limitados deben de ser. Y yo creo que entonces aquí lo que genera es que ya no entendemos la protección de los derechos humanos como de manera nada más para individuos o personas en particular. Claro que es muy importante defender esa como individualidad de las personas de sus derechos, pero también hay que entender primero pues, que los individuos vivimos en sociedad, entonces hay valores que hay que ponderar muchísimo, creo que el test de proporcionalidad se vuelve otra metodología fundamental. Y por otro lado, también entender que hay derechos que se ejercen de manera comunitaria y que es correcto entenderlos así. Y de hecho, además, yo creo que sobre todo en una ciudad como México, donde tenemos tan diversa, donde hay temas también, creo que importante retomar también el tema de multiculturalidad, muchos conceptos que es difícil a veces traducirlo en temas de derecho y en temas procesales, pero ese es
el desarrollo continuo, como íbamos diciendo, ¿no? El ladrillo en la pared que vamos construyendo cada vez digamos, a punto de precedente. Sí, y también en esto creo que la Corte ha ido construyendo una especie de narrativa en donde ha venido fijando ladrillos, ha venido poniendo ladrillos y al final la imagen que queda es que la pared va creciendo y que está sólida la pared. Nos queda un minuto de programa, Gema, pero no quiero despedirlo sin pedirte una reflexión conclusiva. ¿Por qué es importante, te pregunto, que quienes están viendo el programa, quienes te están escuchando, Gema, lean la sentencia? ¿Qué van a aprender? ¿Cuál es la trascendencia, así, a manera de conclusión de este fallo de la Suprema Corte? Por favor. Sí, pues los invitamos a leer la sentencia porque establece un precedente muy importante que no había fijado la Corte, que es la garantía de audiencia que ya desde épocas anteriores lo había fijado, pero ahora con con el derecho al medio ambiente y la reinterpretación que la Corte hace sobre este derecho. Entonces, sí es importante leerla para que tengan conocimiento de sus derechos y para que también esta reinterpretación se pueda hacer extensiva para todos. Oye, y a las autoridades también que la lean, ¿no? Para que cuando emitan sí, este claro, tipo de decretos, por supuesto, las sepan autoridades. ¿Cuáles son las reglas, no? Sí, las autoridades tienen que sí o sí leerla. Eso, muy bien dicho, muy bien. José Ignacio Michaus, Gema Patricia Cortés Matus, gracias. Gracias a ambos por darnos a entender esta importante sentencia y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.